Padre, gracias, Señor, por haberme Gracias, traído Señor. aquí, Señor, a este lugar, Dios mío. Aleluya. En el Gracias, nombre de Señor, Jesús, por estas Señor. bendiciones, Sí, Señor. Señor, en el Gracias, nombre de Señor, Jesús. porque donde yo estaba, Señor, Sí, amado Dios. Señor, yo no tenía esperanza de nada y Gracias, ahora, Señor, tengo la esperanza tuya porque tú eres el dador de vida y dador de salud y dador de todo, Dios. Eres el que controla todo de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Así, mira, ahora se va a hacer esta grabación. Padre, mira, que no se me olvide ni un solo testimonio. Yo te entrego este tiempo, Señor, de estos testimonios, que sea tú obrando, Espíritu Santo. Hola, familia hermosa, sean todos bienvenidos a este espacio que estamos dedicando a testimonios de lo que Dios ha hecho en su pueblo. Y en el día de hoy me encuentro con una hermosa hermana en el Señor. Primeramente quiero que se presente para que los que estén en el día de hoy viendo este testimonio, pues la conozcan a usted y dónde vive. Cuéntenos. Soy Olivia Rodríguez Muñoz, vivo en la 4, soy una sierva del Señor hoy en día, dándole las gracias al Señor y con un conocimiento de Dios, conocimiento que lo llevo guardado. Mi mayor tesoro es lo que voy a hablar aquí, porque lo llevo guardado en mi mente y en mi corazón. Aleluya. Esos son mis mayores tesoros, los que Dios ha hecho conmigo. Los tengo bien guardados. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Y con la primera pregunta que quiero empezar en el día de hoy, mi hermana, es cómo usted cómo era su vida antes de conocer al Señor. ¿Qué estaba pasando en su vida? A ver, cuénteme. Amén. Mire, yo antes que lo que conocí primero, yo siempre tuve deseo de conocer a Dios. Siempre, siempre desde chiquitita, siempre. Yo siempre buscaba para el cielo porque yo decía, bueno, ¿será que yo tengo algo allá arriba? Porque desde niña, chiquitica, y siempre fui buscando de Dios así, pero no lo conocía. Sí. Y cuando oí hablar de los testigos de Jehová, pues entré ahí siendo niña. Y comenzó, bueno, mi hermana Lili sí, ella lo siguió ahí firme, pero yo como que me gustaba, pero luego, pero que no me gustaba por cosas que oía y rumores, ¿ves? Pero que entonces le dieron a ella un libro, a mi hermana, a mí no, porque ella fue la adelantada, yo siempre como que me quedaba atrás, ¿no? Entonces a ella le dieron un libro de Paraíso Perdido a Paraíso Recobrado. Y le dieron a ella ese libro y yo lo leía porque yo buscaba algo grande, yo buscaba más, yo quería más, no simplemente lo que yo oía. Y entonces leí la historia de Sansón y me gustó la historia de Sansón, pero de tal manera porque era lo que yo quería. Yo quería el poder ese que tenía Sansón. Entonces le arranqué la hoja al libro y me quedé con esa hojita guardada. Y ese era un tesoro que yo tenía guardado para mí, ese tesoro. Porque decía que llegaba el Espíritu de Dios y le daba fuerza a Sansón. Gloria a Dios. Y yo decía, tantas cosas malas que me pasan en el mundo, yo necesito tener el poder ese que tiene Sansón. Pero ya pasaron los años, me hice mujer, me casé y fui a vivir a Las Lomas. Y es lo grandioso, parece que todo fue propósito de Dios. Y entonces una vez hubo una sequía grande en Las Lomas, tan grande que los ríos se secaron, de eso le estoy hablando. Eso fue como por allá por los 80, algo así, 80 y piquito, corto, más o menos, fue la sequía esa. Y entonces no había agua en la casa, ya yo tenía 2 niños chiquitos, 3 con Alba, que estaba más grandecita, pero que entonces se formó un lío ahí porque no se podía lavar, no esto, no lo otro, y se formó un problema. Y yo me sentí tan inútil, tan sola, tan devastada, que me cogí porque yo fumaba, ¿ves? Y cogí una caja de cigarros y una caja de fósforo y me boté yo misma en el basurero. Me boté y como ya yo me sabía el pedacito ese de Sansón que me gustaba, yo se lo decía al Señor. Yo no le decía Señor, yo decía Jehová, porque es lo que decía, ¿ves? Llegaba el Espíritu de Jehová sobre Sansón. Y como eso fue lo que me aprendí, yo decía,
pero tú desde allá arriba a mí no me ves porque yo soy como un gusanito aquí abajo. Y tú a mí no me ves, tú no me puedes dar ese poder, pero yo sí quiero, porque mira cómo esa persona me ha maltratado y me ha dicho cosas. Amén. Y estando ahí diciendo cosas y llorando y llorando y me dio entonces por ir a la casa y recojo toda la ropa, puse una sábana así en el piso, Sí. recogí toda la ropa, lo eché jabón, paleta, cepillo, lata, leña y todo. Me fui para el arroyo que era una cascada que caía así sobre otra piedra, así se había hecho Una co- posetica. como una poseta como tipo palangana, y ya de abajo colgaba Otra cascadita. otra cascada para abajo, Sí. y ya seguía el arroyo por ahí para abajo. Entonces yo me puse y encendí el fogón y me acomodé ahí, Sí. y puse la ropa, y yo decía, claro, tú a mí no me ves, a Sansón sí, pero a mí no. Y entonces comienzo, yo estoy así hablando, estoy hablando con Dios, pero yo no lo sabía. Sí. Yo no sabía que Dios me estaba escuchando, ni sabía que Dios estaba allí. Y no conocía de los cristianos, yo conocía de los testigos por lo que había aprendido. Pero que entonces, por aquí, por la cosita aquí del rabito del ojo, veo como una piedra que cae y hace cachambún. Pero no le doy importancia y sigo con aquella y llorando y la leña gastándose allá en el fogón encendía y yo allí. Sí. Y ya siento que el agua me topa acá arriba. Y cuando el agua me topa digo, ay, Jehová me dio agua, y salgo corriendo Gloria avisándole a todo el mundo que Jehová me había dado agua. Y voy y le aviso a todo allí, al papá de los muchachos, que ya es muerto, los Sí. muchachos chiquitos. Estaba Nidia, Pedro, mi hermano, que hay testigos. Hay testigos, pero mi mayor testigo es Cristo, es mi Dios. Aleluya. Y entonces tuve que apartar la ropa así, aquello comenzó a correr. Miren, mis hermanos, era como un arroyo en primavera. Aquello estaba rico, sabroso, así por ir para abajo. Gloria a Y Dios. empecé a lavar. O primero le digo a Nidia, Nidia, vamos a llenar las vasijas. Y se llenaron las vasijas de la casa. Y yo, Jehová me dio agua. Y cuando empiezo a lavar, y dando paleta y el humo, y pasaba la gente por lo alto, así por lo firme de la luna, me decían, Olivia, ¿qué estás haciendo? Jehová me dio agua. Y ahí lo sigo diciendo, ese Aleluya. Dios Todopoderoso me dio agua. Gloria a Dios. Y yo, bueno, lavé ese día entero, todo lo lavé con la bendición de Dios, que cuando aquello no sabía, yo decía Jehová, pero yo no sabía que era Dios, porque en sí no, Claro, no estaba, tenía ese no tenía conocimiento, no tenía ningún tipo de conocimiento. Lo único que tenía era el deseo de tener al Dios de Sansón. Exacto. Era lo único que tenía. Y entonces, bueno, cuando el papá de los muchachos se fue a bañar, porque él me dijo que eso era mentira, y entonces fue a ver y vio de verdad la chorrera de agua, aquella enorme, linda, por ahí para abajo. Dijo, no, esos son los manantiales que va a llover y los manantiales se han recrecido. Digo yo, no, pero mira, si es que por ahí arriba no cayó agua, el agua surgió de abajo para arriba. Desde la piedra salió el agua así para arriba. Y entonces, él dijo un bando de cosas, pero bueno, ya cuando se fue a bañar, yo le dije, Sí. te voy a dejar bañar, yo no sé ni cómo, porque en sí esa agua tú no te la mereces. ¿Viste? No tenía conocimiento Claro. bíblico. Esa agua en sí tú no te la mereces. En sí yo no te hubiera dejado bañar, pero bueno, Dios dio agua. Gloria a Dios. Y cuando él se quitó la ropa, yo me puse rápido a lavar la ropita, que no quedara nada sucio, ¿ves? Sí. Y le voy a decir, mis hermanos, le voy a decir de todo corazón, aquella piedra cuando ese hombre se fue a meter al agua, aquella piedra se empezó a tragar el agua y hacía guc, guc, guc. Cuando se está tragando, se la tragaba guc, 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 y aquel hombre no pudo mojarse el dedo del pie, porque a medida que iba así metiendo, aquello fue para abajo, para abajo, para abajo, hasta que se la tragó todita, todita. Yo le dije, Dios oyó lo que yo dije, así que mira, alcánzala, como quiera que salió ligero, cañado abajo, y a donde quiera que alcanzaba un charco se le secaba, y se le secaban todos los charcos, se le secaban, y alcanzó un charco por la misericordia de Dios, bien abajo. ¿Y sabe por qué pasó eso? Porque él difamó mucho, él habló mucho. Y ese es el primer testimonio, la primera vez que yo vi que Dios obró conmigo, el Dios de Sansón,
que hoy en día es el Dios de Olivia también. Aleluya. Y le doy gracias a Dios. Amén. Y el otro testimonio, estando allá nos fuimos a vivir a Valenzuela, allá de Boicito para allá, mi esposo cogió finca de café. Y entonces él tuvo que salir y habían bandas de ladrones y robaban. Y nosotros teníamos animales, cantidad, Sí. vacas y chivos y puercos y patos y gallinas. Y teníamos cantidad de cosas. Mi esposo tuvo que quedarse porque no pudo coger carro para ir por la tarde. Que él vino acá a Canella a buscar la comida, la Sí. cuota. Y entonces yo por la tardecita, que ya estaba cayendo la noche, todavía yo cuando eso no conozco al Señor. Yo conocía que había algo que a mí me había ayudado. Sí. Entonces yo cogí, me paré al pie del rancho del tabaco, que era mi cosechero de tabaco, y yo le dije así a Jehová. Primero, me dio a conocer, porque yo no lo sabía, Yurgi, el hijo mío, tenía una Biblia, y yo no la conocía tampoco, ni sabía andar en ella. Y yo me recuerdo que primero de eso, una tempestad se armó, como dice la tormenta esa de Bayamo, como es la Bayamesa. Se armó y se hicieron como 3 mangueras grandes, enormes así, enormes. Y yo estaría pensando también, esa vez él andaba buscando clavos, unos clavos acá boicitos, en los bueyes. Y yo, oh Jehová, yo sé que aquí está toda tu palabra, Jehová bendito. Aleluya. Yo sé que está toda tu palabra aquí, pero yo no sé a dónde tú me dices que tú me vas a ayudar ahora. Pero cuando yo digo eso, yo cojo la Biblia así, yo la abro así. Pero yo no sé a dónde está que dice que tú me vas a ayudar. Pero cuando yo miro así, dice, no tengas miedo porque estoy contigo, no mires por todos lados porque soy tu Dios. Porque ve de los testigos, dice, sí. Yo te mantendré firmemente asido con mi diestra de justicia. Miren mis hermanos, yo casi caigo de rodillas porque me dijo lo que yo quería. Y yo no estaba sola allí. Y bueno, me quedé temblando y medio asustada, pero digo, sí. Tú me dijiste, por eso es que entonces cuando esa vez que estoy sola por la tarde con todos los animales, que ya mi esposo no iba, yo le dije así, Jehová, como tú me dijiste aquella vez que no tenga miedo, yo no tengo miedo, pero yo lo que quiero es que tú pongas un poder, algo aquí, que yo vea que tú estás aquí peleando por mí. Y en eso ya más medio así oscureciendo, que se veía todavía de lejos, se ve por todo el terraplén, que viene un hombre así. Yo pensaba que era marino al principio, pero después vi que no, que era otro hombre que vivía lejos, más atrás, lejos, por allá, que las casas se veían chiquitas. Y entonces en eso, cuando él viene pasando frente a la casa, algo lo ataca a él. Y era brincando, perro, 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 oiga señor, espanta ese perro. Pero yo miraba y yo no veía perro. Yo solamente lo veía a él solo dando brinco. Y entonces, bueno, él se fue peleando conmigo porque aquel perro lo iba a morder y que no sé qué. Y yo decía, bueno, ese hombre se volvió loco solo ahí porque yo no veía nada. Donde resulta que al otro día viene el hombre y que a matar el perro y ya María no estaba en la casa. Pero entonces yo me acordé y sí, yo le dije al Señor, a Dios, ¿ves? Yo le dije a Jehová que me pusiera un poder. Y él veía, él juraba y decía y testificaba que sí, había un perro grande negro que le fue arriba. Entonces yo le doy las gracias al Señor, ¿ves? De esa victoria. Gloria a Dios. Otra victoria sin conocer a Cristo fue acá en la Micopresa, una vez que se armó una manga de viento, que le levantó el zinc así a la casa, y yo estaba solita, porque todo esto estando yo sola, siempre estoy sola. Y le levantaba y yo dije, ay Jehová, mira que están los hijos de fulana que son ladrones y me van a coger el zinc por allá, yo no lo voy a poder buscar. Y miren mis hermanos, ver aquella plancha de verdad, mano, varón, yo me quedé, como dice uno, aquello hizo así, vino y hizo así, y se clavó la plancha de zinc entre, mira, eso, mira, entre el techo y las alfajillas aquellas, se metió así, mira, y se quedó ahí. Se quedó esa plancha y aquello abaniqueaba, aquello no se soltó. Y después mi esposo, para arreglar aquello, pasó trabajo, porque no podía sacarlo. Esas son
Los testimonios de cuando yo no conozco al Señor. Antes de conocer al Señor. Antes de conocer al Señor. Muy bien. Pero después, ya viviendo acá, porque me hicieron unas operaciones, una operación grandísima ahí, porque siempre estaba enferma, también hay eso, siempre estaba enferma. Y entonces tenía fibroma sanguíneo. Y siempre estaba cuando no estaba ingresada, ya el médico me andaba buscando para ingresarme, eso era así. Pero que entonces ya estando en regimiento, ya estando que me pasaron la casa para regimiento, porque de la operación ya tenía 9 meses de operada y no sanaba la operación aquella. Estando ahí, bueno, me pasaron los tiempecitos y una noche yo empecé a sentir, ya estando bien, ya bien de la operación y todo, empiezo a sentir que, voy a decirlo como yo decía, porque hoy en día sí entiendo, pero cuando aquello yo decía, la cabeza me está hablando. Yo digo, la cabeza me está hablando. Y entonces me recordé que hay una vecina más parte abajo, que ella, los demonios le hablaban, porque de los demonios sí sabía, porque los testigos conocían de demonios. Y por eso yo sabía, porque mi hermana me iba diciendo. Y entonces fui con esa persona y le digo, fulana, ¿cómo es que te habla a ti la cabeza tuya? Dice, no, a mí me hablan los demonios y me dicen barbaridad y me ponen a lavar, me dicen por ir para allá palabras, ve, sucias. Yo digo, no, a mí la cabeza mía me habla bonito. La cabeza mía me dice, mira, anda para las 4, dale la casa a Yurgi, que una cosa va a pasar. Y eso estuvo sucediendo casi 2 semanas. Pero una noche, estando yo como siempre solita, yo le dije a la cabeza, hoy te voy a contestar. Ese fue el... Yo le dije a la cabeza, hoy te voy a contestar. Y te voy a decir que no. Que yo no me voy para las 4, ni le voy a dar la casa a Yurgi, ni voy más para allá con esa persona, porque esa persona es muy malo. Es muy malo. Es muy insoportable. Y entonces, bueno, le voy a decir que yo cogí y me quedé tranquila, fumando y tomando café, como a las 11 y pico, las 12 de la noche. Y porque hacía calor y era una cosa que no, entonces la cabeza me estaba hablando. Ya yo sabía que no era igual que a Bella, porque era una voz como que daba paz. Sí. Una voz que daba paz. Me seguía diciendo, mira, anda para las 4, dale la casa a Yurgi, que una cosa va a pasar. Pero yo sabía que al ir para las 4 tenía que juntarme con mi esposo y yo no quería, porque él era, vamos a cuidarnos la cabeza. Señor, cuídanos la cabeza. Y entonces yo no quería y yo le dije, ya en mala forma, porque como yo le hablé y seguía insistiendo, ya yo le hablé mala forma. Y yo le dije, pues mira, si tú quieres, y pido perdón a mi Señor, porque hoy en día, humillada aquí estoy, Señor. Claro. Y como yo pensaba que eran demonios, yo a según demonio, pues así los traté, Claro. así mismo los traté. Y yo le dije, pues mira, si tú quieres que yo vaya para allá, te vas tú. Y lo que tú creas que yo tenga que hacer con él, pues lo vas a hacer tú. Bueno, por ahí para allá. Que le pido perdón a mi Señor. Bueno, ahí empieza la disciplina. Y de ahí yo me pasé la molesta. Y porque aquello me estaba obligando a bajar para la casa y yo no quería. Porque era que yo no quería seguir más con él y yo me quedaba en la casa. Y entonces, cuando me fui durmiendo, como yo dije disparate, ¿ves? Yo dije cosas de las que hoy en día yo me arrepiento. Y estoy bien arrepentida de haber dicho todo aquello. Y cuando me iba durmiendo, me dieron una buena bofetada en la cara, fíjese, por fresca. Y me levanto y cojo la mocha y digo, ahora sí vamos a pelear. Ahora sí. Le digo, ahora sí te desgraciaste, porque ahora tú eres un fantasmita, pero yo te voy a matar a ti. Porque todavía yo no he visto demonios que yo le tenga miedo. Como era cierto, mis hermanos, yo no le tenía miedo a ningún demonio. Y hermano, y ahora menos, porque Cristo está en mí, ya yo sé que es Cristo el que pelea por mí.
ese Espíritu Santo precioso que Dios me ha dado, que Dios me lo siga bendiciendo, porque es verdad que esa es la vida. Y entonces, bueno, pues cogí una mocha y empecé a buscarlo en todas las partes oscuras, buscando al demonio para matarlo, para matar al demonio. Y le dije más horrores, peores todavía, porque ya me había dado, ¿viste? Sí. Y le dije peores, cosas más malas. Y entonces, cuando me fui durmiendo otra vez, que ya serían como las 2 de la mañana en ese tenor, serían como las 2 de la mañana, me dieron un gancho en el estómago que quedé redondita en la cama. Quedé sin aire. Y ahí cuando pude respirar, Sí. entonces empecé a sentir con un poquito de temor. Porque yo no pude con aquello. Era un poder tan grande que a mí nunca un demonio me había vencido. Pero hoy en día entiendo que seguro era Dios estaba peleando junto conmigo, porque siempre estuvo conmigo y yo no lo sabía, ¿ves? Como yo lo anhelaba tanto, parece que como yo no lo sabía y él peleaba por mí, porque yo nunca Gloria había a perdido Dios. una batalla con un demonio. Sí. Pero ahí con ese sí, ¿ves? Pero hoy en día entiendo que fue el Espíritu Santo. Entonces cogí, que yo no sabía cuando aquello que era el Espíritu Santo, pues cogí y dije, ganaste, y está bien, tengo que obedecerte. Pues sí, me di por vencida, ¿ves? Y dije, al otro día le dije a la hija mía, le dije, niña, tengo que regalarle la casa con todo a mi hijo, a Yurgi, porque él tenía una casa en Rillara, ¿ves? Pero no estaba Muy buena. no estaba buena. Y entonces, pero Dios lo que quería, ¿ves? Los planes de Dios era llevarme a mí para la 4. Y entonces, como yo digo, primera vez que peleo con un demonio, le digo a la hija mía, primera vez que peleo con un demonio, y ese demonio me vence. Así que ahora tengo que obedecer, irme para la 4 y darle la casa a Yuri. Sí. Y entonces fui y le avisé a mi hijo allá en Rillana que viniera a recoger la casa, que un demonio le había dado la casa. Que un demonio le había dado la casa. Y que yo me tenía que ir para la 4. Pero sí le dije algo al demonio antes de salir. Yo le dije, oye demonio, lo que te digo. Yo voy para la 4. Tú eres responsable de lo que a mí me suceda. Tú eres responsable de lo que a mí me pase allí, porque tú sabes cómo es fulano de tal. Bueno, por ahí para allá. Y entonces, bueno, la cosa fue que bajé, saqué la ropita, una boberita, y le dejé la casa con cama, muebles y todo. Y me fui para la 4. Estando allá, es cuando Dios me empieza a prosperar, que yo no sabía. Empezaron los animales a subir, y todo bien, gloria, que yo no sabía lo que era una gloria tampoco. Yo digo eso ahora porque ya entiendo. Pero de ahí, yo sí me acordaba que cada rato le decía que bajara para la 4, que le diera la casa a Yurgi, ya yo lo había hecho, Yurgi se mudó y yo me fui para la 4, había obedecido, pero me faltaba una cosa va a suceder. Entonces, pero un día, Marino, ya que Dios me hizo comprar, que sé que es Dios, ¿no? Me hizo comprar lavadora y todo eso. Yo decía, ¿para qué? Si yo la hago bien. Pero bueno, me tenía ahí y tuve que comprarla. Pero un día, Marino, yo era costurera, yo cosía pago. Sí. Y Marino se puso a hacer unos tamales, pescado en salsa y eso. Y por la tarde me dijo, bueno, mija, dale, que te voy a servir ya. Yo fui rápido, me bañé, pero estaba, por comer tamales con salsa así, con tilapia, así. Y sí, qué rico. Y le voy a decir, mis hermanos, ahí comenzó lo que va a suceder, que yo no lo sabía. Ahí cuando pico la tilapia, pico el tamal, uno lo piqué a lo largo así 2 veces y después lo piqué así, lo hice cuadrito. Y engancho y embarro, como y vuelvo ahí. A la tercera vez me da por pasarme la mano así por la cara. Ya yo no pude, ya yo era un monstruo, yo no era una persona. Las glándulas se me habían salido y aquello era enorme, no se me veía la oreja. Cuando yo vi que aquello era una bola y la oreja atrás de la bola, así, y aquí todo aquello sí se me aquello fue horrible, yo no era persona.
Me miro en el espejo y veo aquel horror. Y yo suelto el grito y digo, Marino, mira lo que me ha pasado. Dice Marino, ¿te picó un bicho? Digo, no, eso me salió solo. De ahí, corriendo para los médicos, Gilbert, el hijo mío, todos corriendo, y yo peor. Y siempre peor, no comía. Ya último, para adelantar el testimonio, porque es largo, ya por último, el gallo apenas me pasó eso de... El gallo, yo tenía un gallón grande, que ahí viene el otro testimonio. Yo tenía un gallón grandísimo, que era de una raza especial que me habían dado para que se me aumentaran los animales grandes. Y ese gallo a mí se me perdió. Y entonces aquello tan enorme. Resulta que entonces mi esposo llegaba del trabajo. Y peleando porque yo no salía a buscar el gallo. Pero mis hermanos, yo no podía coger ni calor de candela ni de sol, porque aquello era un ardor por ahí para adentro y un dolor que no aguantaba. Y yo pensaba por dentro, si al gallo se lo comieron, a mí los gusanos me van a comer también. Mentira del diablo, esos eran los pensamientos del enemigo, ¿ves? Pero bueno, de ahí entonces ya vuelvo con los médicos y ya me dicen que ya yo no tenía solución y que ya me tocaba ni una pastilla, ni una nada. Y una noche que ya ya yo lo único que tomaba era gotica de agua porque ya no me entraba nada. Yo no podía comer y hacía ya como 2 o 3 semanas o más, qué sé yo, que no podía comer, no podía dormir en la cama. Yo tenía que dormir así estirada porque las glándulas no me dejaban bajar la cabeza y si la bajaba, las glándulas adentro me ahorcaban. Se me cerraba hasta la vía respiratoria. Y entonces me tiré una noche como a las 12 de la noche, como ya no me importaba si estaba vivo, estaba muerta. Me fui para la Manigua, así, lejos por allá, como que me boté también. Y me tiré al suelo de rodillas. Y yo le pedí a ese Dios que siempre a ese poder, al poder, porque todavía yo no sabía. Yo le decía que yo no había sido mala. Claro, yo nunca fui una prostituta, nunca robé, nunca hice nada malo. Pero que entonces, yo para mí, por eso ya yo era buena, ¿viste? Porque claro, yo fui una mujer de una casa nada más. Y yo le dije que yo no sabía por qué yo estaba así, que yo no había hecho daño. Y yo veía mujeres que andaban, que es así, andaban acabando con todo y haciendo maldad y los ladrones robando. Y que a ellos no le pasaba nada. ¿Y por qué a mí? Que yo le pedía al Creador de los cielos y de la tierra, yo le pedía ayuda, que me ayudara. Y mis hermanos, aquello fue de bendición. Claro, me paré de allí ahogándome igual y volví a pasar la noche allí en el taburete y hablando sola allí. Hasta que ya Dios le tocó el corazón aquí al pastor, que yo no sabía ni lo que era un pastor, yo no conocía una iglesia, yo no sabía de nada. Y, ay, gracias Señor por tu presencia. Gracias mi Dios. Gracias Señor. Gracias por tu presencia. Gracias Señor. Y entonces una tarde se apareció allá. Fueron 2 hombres, uno grande, alto, blanco, fuerte. Y otro trigueño que por cierto era un primo de mi esposo. Pero como ellos antes eran tan mujeriegos y eran borrachos, mujeriegos, y eran como el mundo lo hizo, el mundo no, lo hizo Satanás. Yo le tenía mala voluntad, ¿para qué le voy a decir? Yo le tenía mala voluntad y yo ni caso le hice. Y yo, como estaba con las glándulas aquellas tan alteradas cuando ellos llegaron, yo simplemente le dije, ¡paz! Y pasaron los dos y se sentaron allí en el comedor y vi que el hombre blanco... Ay, gracias, Señor. Y vi que el hombre blanco me miraba y el otro con la cabeza baja. Yo pensé por dentro, fíjese si la maldad está en uno cuando uno no es cristiano. Y yo pensé, me están mirando que parezco una guanaja embuchada. Fue lo que porque el cáncer me había cogido completa.
Ya yo tenía tumores adentro de la nariz, en los oídos. Ya los oídos me supuritaban, botaban como mal olor. Ya estaba pasada del cáncer y me dijo el hombre blanco me dijo entonces, ¿quieres entregarte a Cristo? Pero yo no sabía ni lo que él me decía. Yo lo que vi, digo aquí, yo por dentro pensé, digo, ni el diablo ha venido aquí. Y el único que viene aquí, porque mi familia toda se alejó, le voy a decir, mi hermano, yo pasé ese proceso sola allí. Bueno, digo sola porque con un hombre que aquello era pleito, porque yo no buscaba el gallo. Y entonces, eso eran demasiados pleitos. Y yo decía, bueno, si me voy a morir, que el gallo se lo coman también, si yo voy a morirme. Pero bueno, yo le voy a decir que yo digo, si aquí ni el diablo me ha buscado, porque yo para mí de ayer era el que me estaba chupando, Señor lo reprenda. Y entonces me paré, abrí los brazos y dije así, me entrego a Él con toda el alma, con todo el corazón y con toda mi fuerza. Así me entregué y así estoy. Y Aleluya. el pastor, que es el pastor Alexander, que Dios me lo bendiga siempre, porque Dios lo ha usado conmigo en tantas cosas. Entonces fue y me oró. Y miren, le voy a decir, yo sentía como me salían cositas de la piel, por donde quiera, por todo el cuerpo, que yo no sabía lo que era. Después fue que cuando conocí más al pastor, entonces me dijo lo que era. Pero bueno, ahí me oró y quedé tan livianita, me sentó y yo esa noche, mis hermanos, ahí pude tomar agua. Wow. Aleluya. Pude tomar agua, pude acostarme en la cama, empecé a hablar y pude dormir como una bebé. Aquello se me fue el pastor me dijo, vaya el domingo a la iglesia, si yo ni sabía lo que era una iglesia, yo no sabía nada. Y entonces, gracias Señor por tu presencia. Y por la mañana cuando me levanto, tan temprano, porque yo me acordaba que el pastor cuando me oraba decía al Señor, y yo salgo ligera para afuera, gracias Señor, porque me miré y no tenía nada, ya podía respirar, ya podía. Y cuando salgo así veo el gallo. Aleluya, gracias Señor, tu presencia. Veo el gallo que está con las alas abiertas, así mirándome fijamente. Y me dio el recado que Dios me mandó. Porque a mí me han hablado los animales. Y Dios me mandó un recado con el gallo y me dijo, mírame bien, que lo perdido tuyo va a aparecer, así como estoy yo, lindo y rozagante. Y yo salgo ligera y digo, ay, gracias Señor, como el pastor decía al Señor. Yo decía, gracias Señor, gracias Señor, gracias. Yo entendí el mensaje que me mandaste con el gallo. Y mi esposo cuando oye eso dice, ahora sé que te volviste loca. Pero yo nunca he estado loca, porque es el Señor en mí. Y el Señor me mandó ese mensaje con el gallo. Y de ahí para adelante todo es bendiciones con el Señor. Procesos van y procesos vienen. De ahí me rebajan, voy a la consulta, dice la doctora, ay, pero ¿qué hiciste? Que ya estás bien, ¿qué hiciste? ¿No te moriste? Digo, no, Dios no quiso que me muriera. Dios llegó y me recogió y me sanó. Dice, ¿qué hiciste? Digo, que me entregué a Cristo, porque cuando el pastor fue, ese era mi día de bendición. A veces la persona dice, no me voy a entregar a Cristo, y no saben que pierden la bendición. Por eso yo de Dios todo lo recibo, porque tú no sabes en qué palabra, ni en qué momento, ni en qué día, ni en qué hora, ni en qué instante Dios te va a dar la bendición. Como a mí ese día, si yo le hubiera dicho al pastor que no, hoy en día yo no estuviera hablando aquí, porque de verdad me hubiera muerto. Pero bueno, ese día fue la bendición. Pues bueno, ya de ahí la doctora me mandan a operar, me sacaron,
Y me mandan a La Habana y a darme el yodo porque todo. Y cuando yo llego así estaban los salones llenos de personas que llevaban años y años y años ahí yendo a La Habana gastando dinero allí. Y yo empecé a hablarle la palabra, que buscaran de Dios, que Dios sanaba. Y todo lo que Dios me ponía yo se lo dije. Y entonces dice una, yo tengo 12 años, la otra, yo tengo tantos años. Yo le dije, pues yo aquí no voy a estar tanto porque el poder de Dios es el que está conmigo. Siempre supe que yo tenía ese poder, lo que no sé ni cómo Dios me lo dio, ¿ves? Pero siempre lo supe. De ahí, cuando me dicen que vuelva otra vez a los 6 meses, Olivia, fue a los 6. Bueno, no me recuerdo bien si fue a los 3 o a los 6. El resultado es que cuando volví con los análisis que me habían hecho, me dice allá el especialista allá en La Habana, me dice, pero señora, ¿qué usted hace aquí? Porque usted está sana. Porque se me olvidó el testimonio del yodo. Mira, cuando estamos allí en la sala, que me mandaron a dar el yodo, yo le voy a decir, mis hermanos, yo no conocía a nadie allí. Yo lo único que conocía era Cristo que estaba conmigo. Y yo veía, aquello era una sala llena, ya tan llena que casi uno no podía caminar el salón en aquel. Habían 2 consultas así en la sala. Una consulta así, la otra así. Y entonces, cuando ya me está llegando, yo veía que iban con bolso y los médicos los atendían. Y yo cojo, ahí me da deseo de reír, porque usted va a ver ahora, hasta usted se va a reír posiblemente. Me pongo así a orarle al Señor, digo, ay Señor, mira, ellos tienen bolso, Padre, yo nada más te tengo aquí, Señor. Yo nada más te tengo aquí, a ti, Señor, yo no tengo, ¿qué bolso yo le voy a traer? Mira, un muslo de puerco, llevaban en un bolso así, digo, yo no le puedo traer nada, yo simplemente te tengo a ti. Habla con ellos, Señor, que si me tienen que dar el yodo, que me lo den, y si no, que no me den nada. Pero, Señor, que se haga tu voluntad. Y bueno, porque ya iba aprendiendo a orar, y una señora me ve orando y dice, ay, Señora, ore por mí también. Digo, no, Señor, que yo estoy orando por mí, porque no sabía. Pero le voy a decir, cuando me tocó el turno de entrar, ahí es donde empieza el testimonio de verdad. Mire, cuando me toca el turno de entrar, que ya el médico me ve en la puerta, dice, oiga señora, ¿quién le dijo a usted que a usted le toca? Digo, sí, médico, a mí me toca ahora. Dice, no, a usted no le toca. Sálgase de ahí, que a usted no le toca. Y pase a la otra. Y bueno, pasó la otra, digo yo, bueno, voy a pasar por la otra consulta. Y me voy a velar que salga aquella ya. Y porque ya casi es como que se me olvidó lo que yo le estaba pidiendo a Dios, ¿ves? Y me voy por allá y entonces el médico aquel dice, pero señora, ¿qué usted hace aquí? Usted no le toca, pase la otra, pasen, déjenla a ella, pasen. Y yo digo, ay señora, a mí se me ha virado todo aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que no puedo entrar ya ni al turno mío. Ay señor, y era pasa gente, y yo intentaba, y aquello era un problema, una fajazón. Y voy otra vez acá, y ya habían pasado unos cuantos. Y cuando voy acá a la otra consulta, se para el médico en la puerta, con las manos así. Dice, estos orientales, hay que ponerle perro en las puertas, para que aprendan que cuando se dice no, es no. Mire señora, a usted no le toca, usted no puede pasar. Y yo sentí como que era Dios regañándome. Lo sentí de corazón en mi interior, sentí que Dios me estaba regañando por ser tan insistente, que Dios me regañaba, y fui y me senté más achurradita allí, pero era la bendición de Dios. Dios lo que tenía para mí era lo mejor, porque le voy a decir, cuando ya faltaban como 5, entonces fue que, venga acá señora, con una risa el médico así, venga acá señora, que ahora es que a usted le toca. Y fui, me paré allí, dice, traiga los acompañantes. Bajé abajo él solito allí, ya disponible para mí. Y bajé, busqué a la hija mía y al hijo mío. Y entonces dijo, mire, a nadie aquí se le está dando el yodo. Oiga lo que era, varón. A nadie aquí se le está dando el yodo, pero a ella se le va a dar el yodo. A ella se le va a dar el yodo. Dice,
a todo el mundo. Por eso ella no se dejó entrar. A todo el mundo se le está dando un tiempo de dieta. Quiere decir que tenían que estar para entonces después darle el yodo. Pero a usted se le va a dar el yodo. Yo digo, ay, gracias, Señor. Digo, yo no, perdóname, yo no sabía que era que tú estabas obrando. Y me dieron el yodo, y ahí todo fue de bendición. Ya vine para la casa y empecé a sanar. Yo le doy las gracias a Dios, porque ahí no tuve que volver más nunca a La Habana, que ahí es donde me dicen ya que yo no tengo que volver más, que ya yo estaba sana, que no tenía señales de nada. Gracias le doy al Señor.